Buenas tardes. Vamos a seguir con el curso, con el ciclo Avances, con nuestra tercera conferencia a cargo de Teo Muñoz. Tienes la palabra, Teo. Para ti. Pues, primero de todo, muchas gracias tanto a la Academia Gallega de Ciencias como a las organizadoras por darme la oportunidad de venir aquí a Galicia. La verdad es que me ha pillado una época un poco movida de viajes, pero es difícil decir que no a venir aquí. A mí también me hacía mucha ilusión. Y aparte, no solo es venir a Galicia, sino venir a hablar de uno de mis temas favoritos, el tema al que dedico pues el 98% de mi tiempo de investigación, que son los agujeros negros, las estrellas de neutrones, y en particular, esta charla es bastante complementaria a las otras dos, porque voy a hablar de cómo estos objetos ultracompactos interaccionan con la materia. Yo trabajo en Canarias, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde tenemos un grupo de objetos compactos, así que algunas de las cosas que voy a contar pues tienen que ver un poco también con trabajo que han hecho pues, estudiantes, postdoc y otros miembros del grupo que tenemos. En particular, quiero agradecer a dos personas, Montserrat Armas, que es también miembro del grupo, a la que le he robado unas cuantas diapositivas, y a Gabriel Pérez, que es el experto en multimedia que tenemos en el IAC, que ha hecho bastantes de las movies que voy a mostrar. La perspectiva que le voy a dar a la charla es una perspectiva de física estelar, así como eso de agujeros negros y estrellas de neutrones como el estadio final de las estrellas. Así que es importante hablar un poco primero pues, de las estrellas. Y se suele hacer esta comparación, de comparar las estrellas con la vida humana, y la verdad no sé si es una comparación acertada o no, pero es casi siempre la mejor que se me ocurre a mí, ¿no? Y desde luego las estrellas y la vida humana tienen una cosa en común, que es que tienen un principio y un fin. En el caso de las estrellas, el principio pues, es una nube de gas, de hidrógeno, nubes enormes que por alguna perturbación su gravedad hace que empiecen a colapsar en objetos estelares. Colapsan, se forman esferas de gas con tal densidad que en el centro de estas esferas son capaces de encenderse relaciones nucleares, y es el mecanismo por el cual las estrellas brillan. Las estrellas pasan gran parte de su vida en lo que llamamos la edad adulta, secuencia principal, que están quemando hidrógeno, el principal combustible es el hidrógeno, y mueren de una manera bastante más espectacular que la que hacemos los humanos, la verdad. Lo hacen dependiendo de su masa, lo hacen pues, con diferentes tipos de explosiones. Y al final, en concreto al final de las estrellas con una cierta masa, acabamos con las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Una cosa que sí caracteriza a las estrellas es que son muy diferentes entre ellas. Tenemos estrellas y la diferencia responde casi exclusivamente a su masa. O sea, dependiendo de cómo de masivas sean, van a vivir de una manera muy diferente. Por ejemplo, las estrellas más masivas, que pueden tener, vamos a decir, 60, 80, 100 veces la masa de nuestro Sol, son estrellas que viven la vida a tope, porque tienen la gran cantidad de masa hace que puedan quemar material de manera muy rápida. Entonces, son muy brillantes, pero viven muy poco. Son las estrellas, por ejemplo, tipo O y B. Y luego también tenemos estrellas, en el otro lado del espectro, estrellas tipo M, que son estrellas que son bastante menos masivas que nuestro Sol, que esas brillan muy poquito, pero digamos que prácticamente viven para siempre. Si nos metemos en el interior de una estrella, lo que vemos, lo que sustenta todo esto, son relaciones nucleares. Y en concreto, durante la mayor parte de sus vidas, lo que están haciendo es convertir átomos de hidrógeno en átomos de helio. Eso es lo que está haciendo nuestro Sol ahora mismo. Y esto es importante porque este es el origen del brillo de las estrellas, pero también es el origen de por qué son estables. Porque cualquier cuerpo que está en equilibrio, y las estrellas son esferas en equilibrio, necesita estar estable en el sentido de que sus fuerzas estén compensadas. Entonces, las estrellas son bolas de gas
y por tanto tienen una gravedad. Hay una gravedad que empuja hacia abajo, una gravedad que si fuera por ellas, fuera la gravedad, las colapsaría y de hecho en un momento dado las colapsa. Pero como es el caso de nuestra campeona Lidia, lo que sucede es que también hay una fuerza que la compensa. En este caso, los brazos de Lidia en las estrellas es la presión de radiación. O sea, estas relaciones nucleares que suceden en el núcleo no solo hacen que brillen, sino producen un montón de fotones que al interaccionar con la materia producen presión de radiación. Entonces esto hace que estén en equilibrio. Las estrellas están en equilibrio, cuasi equilibrio, entre su autogravedad y la presión de radiación. Pero como yo creo que ya antes uno de los coloquiantes ha dicho, la gravedad está ahí para siempre, la gravedad, y mientras que la presión de radiación en un momento se va a agotar. ¿Por qué? Porque en un momento veremos más adelante que el combustible se va a agotar. Entonces, al final, la presión de radiación pierde, la gravedad gana, y dependiendo del tipo de estrella, pues al final vamos a tener un colapso. Por ejemplo, si nos vamos al Sol, o estrellas como el Sol, hasta 8 o 9 veces más grande que el Sol, lo que va a ocurrir es que cuando se acabe el hidrógeno en el núcleo, se va a quedar un núcleo de helio y vamos a empezar a quemar hidrógeno en las capas exteriores hasta que encendamos el helio. Con todo este proceso, la estrella se va a reajustar y lo que vamos a tener es una fase de gigantes. Y en esta fase de gigantes, pues la Tierra, digamos, se va a ver envuelta y las capas exteriores se van a expulsar formando estas fantásticas nebulosas planetarias, ¿no? Que no tienen nada que ver con planetas. Las nebulosas planetarias es el final de estrellas de poca masa, ¿no? Aquí me voy a explayar, porque luego en mis objetos no hay fotos, o sea que ahora me tengo que explayar. Tienen formas preciosas, como estas, algunas probablemente tienen que ver con sistemas binarios. Este es el final de las estrellas, digamos, poco masivas, pero estas también dejan un remanente. Y de hecho el remanente se llama enana blanca. Y las enanas blancas en algunos me siento culpable yo también, porque los que trabajamos en objetos compactos, en mi caso más dedicados a las estrellas de neutrones y los agujeros negros, a veces no valoramos lo extremos que son estos objetos. Las enanas blancas son objetos realmente extremos, porque tenemos la masa del Sol, básicamente, en el tamaño de la Tierra. Y eso es un grado de compactación enorme. Y de hecho es un grado de compactación tan enorme que la estructura de estos objetos ya no tenemos presión de radiación, luego tiene que estar sostenida por algo. Y en este caso es la presión de degeneración cuántica, es la presión de degeneración de los electrones. No quiero entrar en física cuántica, pero básicamente nos dice que los electrones no pueden tener unos estados de energía cualesquiera, sino tienen que seguir unas reglas, y eso crea una presión que hace que la estrella no colapse. Y esto lo investigó Chandrasekhar, que también ganó el Nobel en su momento, nos dice que de esta manera podemos sostener la estructura de una estrella de hasta 1,3 o 1,4 veces la masa de nuestro Sol. Pero a estas alturas de la tarde ya sabemos que hay bastante más allá de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos estrellas que producen masas más grandes que esto, que dejan remanentes mayores que esto. Y esas son las estrellas que tienen más de unas 9, estos números hay que tomarlos con cierta cautela, alrededor de unas 9 veces más grandes de la masa de nuestro Sol. En estos sucede realmente lo mismo. O sea, tenemos la gravedad, que actúa siempre, y la presión de radiación. Al principio la presión de radiación la aguanta la quema de hidrógeno. Si la estrella es como nuestro Sol, también luego la aguantará la quema de helio, que dura bastante menos que la de hidrógeno. Todavía menos, y si tiene cierta masa, dura la quema del carbono. Y después la quema del neón. Y después el oxígeno. Y después, estos pasos ya son mucho más rápidos, el silicio, hasta que llegamos al hierro. En algún momento llegamos al hierro. ¿Qué es lo que pasa? Que quemar hierro no nos da energía. Podemos llegar, con todo este proceso, podemos construir elementos hasta llegar al hierro. Pero el hierro no produce energía, entonces, digamos, no produce presión de radiación. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos un núcleo de hierro que no produce nada, entonces la estrella colapsa en torno a ese núcleo. Como la estrella es mayor que 1,3 masas solares, típicamente esa presión ya no es capaz de aguantar los electrones. Entonces lo que se crea es, digamos, una sopa de neutrones. ¿Por qué?
Porque la presión es tal que los electrones que están dando vueltas alrededor del núcleo son embebidos contra el núcleo y junto con los protones forman neutrones. Y aquí lo que se crea es una sopa de neutrones. Hablaré más tarde de ello. Pero esto pasa en los núcleos. ¿Y qué pasa con el resto? Pues el resto se mueve tremendamente inestable y lo que da lugar a esta fase es una explosión de supernova. La explosión de supernova son uno de los eventos más espectaculares que se puede ver en el universo. Y lo que sucede es que cuando explotan, estas son estrellas masivas que están en una galaxia cualquiera, pero cuando explotan son capaces de emitir luz superior a la que emite el resto de la galaxia por unos segundos. Y dejan también como residuo, digamos, estos espectaculares remanentes de supernova, que no son varias masas solares que se están expandiendo y están brillando. Y bueno, dependiendo del tipo de estrella, antes ha podido ver un gamma ray burst, etc. Esto, digamos, lo sabemos muy bien porque vemos los remanentes de supernova. Este, por ejemplo, es la nebulosa del Cangrejo. Este es un remanente de supernova que tiene la peculiaridad, además, de que la explosión fue observada por los astrónomos chinos en el año 1054. O sea, y además, en el centro de esa nebulosa del Cangrejo está el púlsar del Cangrejo. Digamos que el púlsar del Cangrejo tiene muchísimas utilidades, pero, por ejemplo, en la astrofísica de rayos X es la fuente con la que comparamos todas nuestras medidas. Es decir, para tener una escala relativa de lo que brilla una cosa, decimos, brilla tantas veces como el cangrejo, ¿no? Lo que suele pasar es que brilla mucho menos que el cangrejo, ¿no? Que es un crab, que se llama, es un brillo enorme, aunque hay fuentes que van bastante por encima. Entonces, si recapitulamos lo que está pasando aquí, es que esta movie es, digamos, ya ha habido un poco de spoiler, porque cada astrónomo que trabaja en estrellas de neutrones le gusta poner la estrella de neutrones en algún sitio. Los americanos la ponen en Manhattan y ya habíamos visto antes que hay gente que la pone en Madrid. Y yo os voy a dar la respuesta definitiva a este asunto. Los astrónomos de Canarias lo tenemos muy fácil, y especialmente si hemos nacido en La Gomera, porque el tamaño de la estrella de neutrones, unos 12 kilómetros de radio, es exactamente igual que el de la isla de La Gomera. Así que la respuesta definitiva a este asunto es probablemente la isla de La Gomera. Pero voy a beber un poco de agua. Bromas aparte, esta ilustración, especialmente la de la derecha, me gusta porque somos capaces de poner todo en perspectiva. Las estrellas de neutrones tienen típicamente, vamos a decir, 1,4, 1,5 veces la masa de nuestro Sol. Entonces hemos dicho, ahí está nuestro Sol, el disco solar, y también tenemos ese punto negro, este punto negro, es el tamaño relativo de la Tierra, ¿no? Entonces hemos dicho antes que el primer grado de compactación es coger el tamaño de nuestro Sol y meterlo en una esfera como ese punto. Eso sería una enana blanca. Ahora el siguiente grado de compactación, que es estrella de neutrones, es coger y meter ese punto en el tamaño de la isla de La Gomera. Eso es una estrella de neutrones. ¿Y por qué esto se puede hacer así? Se puede hacer así porque si hay una cosa que caracteriza al macrouniverso y al microuniverso es que está vacío. Realmente está vacío. Y aquí lo vemos, por ejemplo. Este ejemplo típico también, que seguro que habéis visto. Cuando tenemos un átomo, si lo vemos como un estadio de fútbol, pues el núcleo simplemente sería el balón central. Y los electrones serían del tamaño de canicas que están por ahí por las gradas. Entonces, realmente, esto está vacío. Entonces, si somos capaces de pretarlo lo suficiente, podemos pretarlo hasta que unos átomos se junten contra otros. Entonces, podemos llegar a un grado de compactación enorme. Y esto es lo que sucede en las estrellas de neutrones, ¿no? Y, por supuesto, hay que hablar de la cucharilla de café, que ya hemos hablado antes, porque la cucharilla de café es el ejemplo típico que se usa. Una cucharilla de material de estrella de neutrones tendría del orden de 100 millones de toneladas, 1 millón de ballenas azules. Pero a mí hay una que me gusta más, que es qué le pasa, por ejemplo, si lanzamos una pelota a la que está a 1 metro de una superficie de la estrella de neutrones. Cuando llega a la superficie de neutrones viaja a una velocidad de 7 millones de kilómetros a la hora. O
sea, estamos hablando de objetos ultra extremos, que también tienen, y de esto no voy a hablar, pero ya he hablado antes Rubén, pueden tener campos magnéticos enormes, porque básicamente lo que sucede es que el campo magnético completo, que tenía una estrella enorme, se reduce y se compacta también, digamos, en la estrella de neutrones. Esto da lugar a que emitan en modo de pulsar, como pulsaciones, y así es como fueron descubiertas por Jocelyn Bell hace ya unos 50 años, por lo menos, más de 50 años. Pero, por extremo que parezca, yo siempre digo que las estrellas de neutrones son el cuerpo quizás más extremo que la mente humana es capaz de concebir, más o menos, si esto se puede concebir, más o menos. Y los agujeros negros quizás ya no los podemos concebir. Y porque hay un grado más, por supuesto. Las estrellas de neutrones están sustentadas por otra propiedad cuántica, que es la presión de degeneración de los neutrones. Es decir, que los neutrones no pueden estar en cualquier sitio. Entonces eso hace que, digamos, estén todos pegados, toda esta sopa de neutrones pegados, pero no se llegue a fundir, usando una mala palabra. Y estos pensamos que este tipo de presión puede aguantar, estamos bastante seguros que aguanta 2 masas solares, porque hemos visto estrellas de neutrones de unas 2 masas solares, y los límites teóricos nos dicen que podrían aguantar incluso 3 masas solares. Más allá, estamos bastante seguros de que esto no sucede, y entonces hablamos ya de lo que son agujeros negros. Agujeros negros, típicamente, el agujero negro promedio que hemos medido en la galaxia son 8 o 10 estrellas de neutrones que están metidos en el radio de Tenerife, vamos a por variar de isla. Estamos hablando de que más o menos 10 estrellas de neutrones, o sea, 10 masas solares, tendrían un radio de unos 30 kilómetros. Pero este radio realmente no es tal. La definición de agujero negro astrofísico, esto ya lo han dicho antes mis compañeros, es una definición realmente simple. Un agujero negro astrofísico es un objeto tan compacto, que quiere decir que tiene un radio tan pequeño y una masa tan grande, que para abandonar su gravedad necesita seguir a la velocidad de la luz. Por ejemplo, si queremos salir de la Tierra, abandonar el campo gravitatorio terrestre, debemos de ir a 40.000 kilómetros por hora. Un cohete va a 40.000 kilómetros por hora y somos capaces de abandonar la Tierra. En el caso de un agujero negro tenemos que ir por encima de la velocidad de la luz. Quiere decir, ni siquiera los fotones son capaces de escapar. Entonces, en vez de tener una superficie como tal, no tenemos una superficie, sino que tenemos un horizonte de sucesos. Y, por ejemplo, cuando tenemos material cayendo a las estrellas de neutrones, vemos el efecto de esa superficie. Notamos emisión, que hablaré luego de ella, emisión en rayos X, que tienen que ver con la presencia de esa superficie. Cuando tenemos material cayendo en un agujero negro, no notamos esa superficie. Entonces, lo que sucede es que es negro porque no puede escapar la luz. Entonces, si vas ahí con tu cohete, llega un momento en el que no puedes salir de allí. Sin embargo, el material está ahí y la masa la medimos. Lo que pasa es que no sabemos, digamos, el estado en el que está la materia. Para que os hagáis idea, en nuestra galaxia, y por este mecanismo, estimamos que existen unos 100 millones de agujeros negros que se han quedado así. O sea, son objetos, por un lado, muy extremos, pero por otro lado, son simples, porque como ha contado antes, se definen simplemente por su masa y por su spin, son simples y son muy comunes. Pero el problema es que son muy difíciles de detectar, porque ¿cómo los detectas? Los detectas ahora, los últimos 5 o 6 años, por ondas gravitatorias en otras galaxias, o los detectas cuando interactúan con materia cercana. Las enanas blancas, por ejemplo, creemos que hay 1000 enanas blancas por agujero negro. Y esas, algunas están cercanas y las vemos. Gaia está viendo muchísimas de ellas. Las estrellas de neutrones son más difíciles de detectar, pero como emiten radios, son púlsares, también las vemos. Pero los agujeros negros no. Los agujeros negros necesitamos que tengan material muy cerca para que ese material sufra las consecuencias de estar en
en el lugar equivocado y poder estudiarlo. Y los mejores objetos quizás para hacerlo, desde luego, en la galaxia son lo que llamamos las binarias de rayos X, que es a lo que yo me dedico y a lo que dedico mi investigación. Una binaria de rayos X es un sistema binario, son dos objetos que están rotando en torno a un centro de masas común, como una estrella binaria cualquiera. Un gran número de las estrellas que vemos en el cielo son, de hecho, estrellas binarias. Lo que sucede es que esta estrella, las capas exteriores de esta estrella sienten la gravedad del agujero negro más intensamente que la suya propia. Y para eso tienes que estar bastante cerca, porque no nos equivoquemos, porque eso es un concepto que normalmente falla. Por ejemplo, si convirtiéramos el Sol en un agujero negro, perderíamos la luz que nos llega, etcétera, etcétera, pero gravitatoriamente no nos daríamos mucha cuenta. El agujero negro, el punto está cuando te acercas a radios muy cercanos a él, donde el espacio-tiempo se curva realmente, ¿no? Entonces, aquí, la estrella compañera, si está lo suficientemente cerca del agujero negro, ese material siente la gravedad del agujero negro, entonces sigue la gravedad, deja la estrella compañera y cae en torno al agujero negro. Como los dos sistemas como estos dos objetos están rotando en el espacio, el material pues tiene tendencia a seguir girando, lo que llamamos momento angular, y forma de manera natural un disco. Estos discos se llaman discos de acreción y los vemos en otros objetos. Por ejemplo, cuando formamos estrellas, vemos discos protoplanetarios. En general, la acreción es un fenómeno bastante común. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ocurre en un agujero negro, el material, como el radio es tan pequeño y la masa tan grande, el material, cuando llega a las zonas internas, es capaz de girar a una fracción importante de la velocidad de la luz. Por ejemplo, el 30% de la velocidad de la luz. Y hay fricción entre las diferentes capas, fricción que es tan grande que es capaz de elevar la temperatura de esas zonas centrales de ese disco de acreción, o sea, esta zona de aquí, a los 10 millones de grados. Y quiere decir que emiten en el rango de los rayos X. De hecho, sistemas similares fueron los que se descubrieron cuando nació, hace ya unos 50 y pico años, la astrofísica de rayos X. O sea, estos objetos las líneas de rayos X son los objetos más brillantes del cielo nocturno en rayos X. Porque el más brillante diurno sigue siendo el Sol, no porque emita mucho, sino porque está muy cerca. Entonces, estos objetos, digamos, nos permiten estudiar, porque algunos están relativamente cerca, como veréis, nos permiten estudiar en gran detalle qué le pasa al material cuando está cerca de un agujero negro. Y en especial, el proceso de acreción que sucede aquí es muy eficiente a la hora de convertir masa en energía, E igual a mc². Y de hecho es la manera más eficiente que conocemos de producir energía. O sea, es un laboratorio ideal para producir energía, lo que pasa que, como es de costumbre en esto, pues no se puede reproducir en la Tierra y nos tenemos que ir a fuentes cósmicas. Entonces, digamos, para situarnos, los agujeros, estos sistemas tienen diferentes componentes, algunos ya lo sabéis, por ejemplo, tenemos la estrella compañera, disco de acreción, el objeto compacto. Hablo de agujeros negros en general, pero tenemos sistemas prácticamente idénticos que tienen aquí una estrella de neutrones y también tienen emisión de tipo jet. Esta es la misma emisión que hablábamos antes en los núcleos de galaxias activos. Lo que sucede es que probablemente por campos magnéticos y por la presencia de electrones relativistas, estos electrones relativistas se mueven en estas líneas de campo y producen emisión síncrotrón que detectamos en forma de jets, chorros espectaculares. Lo bueno que tienen estas fuentes es que somos capaces de estudiarlas en diferentes longitudes de onda, porque, como podéis imaginar, tienen diferentes temperaturas. Y, por ejemplo, la estrella compañera, las propiedades de la estrella compañera las podemos estudiar en el visible y en el infrarrojo, porque son estrellas normales, típicamente como nuestro Sol, 5.000, 6.000 grados la atmósfera. Las zonas exteriores del disco de acreción emiten en el infrarrojo y luego en el visible. Y en el interior es cuando tenemos los rayos X y también el ultravioleta. Y estos jets se pueden ver también en el infrarrojo, quizás en rayos X, pero desde luego donde se ven más claros es en radio. Entonces, son fuentes totalmente multiwave y de hecho
hay diferentes instrumentación que debemos usar y cada una en sí misma es un reto tecnológico construirla para estudiarla. Tenemos los jets que los observamos en radio, normalmente desde tierra, en infrarrojo y en visible, los podemos observar desde tierra, pero también con telescopios, y cuando nos vamos ya al ultravioleta, especialmente a los rayos X y también a los rayos gamma, nos tenemos que salir de nuestra atmósfera porque gracias a que nuestra atmósfera nos protege de esta emisión, a la vez es un fastidio para la astrofísica de rayos X, pero gracias a ella, a la atmósfera, estamos vivos, ¿no? Entonces necesitamos todo lo que sean rayos X es siempre con satélites, con misiones. Y entonces, bueno, pues para estudiar todo esto nos tenemos, digamos, que especializar en las diferentes instrumentación, y en particular también en la isla de La Palma, como mencionábamos antes, aparte de los telescopios Cherenkov, tenemos el Gran Telescopio Canarias, que es un telescopio 80% español. O sea, es una suerte para nosotros el tenerlo, y es hoy en día el telescopio visible infrarrojo más grande del mundo. Todo este tipo de instrumentación lo podemos usar para estudiar diferentes aspectos de estos sistemas. Una de las peculiaridades que tienen estos sistemas es que no están brillando todo el tiempo. Y por cuestiones de la estabilidad de estos discos, la mayoría de ellos, y desde luego la mayoría de los que tienen agujeros negros como objeto acretante, son objetos transitorios. ¿Y qué queremos decir con objetos transitorios? Son objetos que están en lo que llamamos quietud. Son muy débiles, incluso en rayos X, durante décadas. Y cada tanto tienen abrillantamientos, como los que os muestro en esta curva. Esta es la emisión muy baja, prácticamente indetectable, que tienen de manera recurrente, pero de vez en cuando tienen estos abrillantamientos, que en rayos X son de más de 1 millón de veces, que llamamos erupciones. Y durante estas erupciones, de hecho, es cuando los descubrimos. Entonces, antes os dije que conocíamos unos 100 millones de agujeros, pensamos que hay unos 100 millones de agujeros negros de masa estelar en nuestra galaxia. Pues conocemos solo 70. Y los conocemos solo 70 gracias a estas erupciones. Cuando suceden estas erupciones, se convierten en las fuentes más brillantes del cielo en rayos X, los satélites las localizan y, bueno, tenemos uno más en la lista. Aparte, bueno, podemos hacer un montón de cosas como veremos. Esta quietud también es importante, el hecho de que tengan estas fases, porque una vez que los hemos descubierto, o sea, una vez que han mostrado una erupción, ya sabemos dónde están. Entonces, como sabemos dónde están, podemos apuntar los telescopios más potentes y ahora, sabiendo a lo que estamos mirando, podemos, por ejemplo, con esta fase de quietud de baja luminosidad, el disco de acreción ya es muy poco brillante, podemos detectar lo que es la estrella compañera. Y podemos ver cómo la estrella compañera orbita en torno al agujero negro y podemos medir su velocidad, y podemos medir su periodo. Y podemos aplicar las leyes de Kepler para resolver el sistema. Y de este modo es el modo en el que se midió de manera sólida, y esto lo hizo Jorge Casares en el año 92, la primera masa convincente que nos dijo que había un objeto compacto ahí y que tenía más de 3 veces la masa del Sol. Y de hecho, en el plot de LIGO, que has mostrado tú antes, hay también los agujeros negros electromagnéticos, que son los que están en nuestra galaxia. Todos esos se han medido de esta manera, básicamente. Básicamente es esperar una erupción, descubrir el sistema, y cuando vuelve a quietud nos volvemos, pues, locos intentando ser el primero en quien mide esta masa. De hecho, ahora lo estamos haciendo con alguno. Eso sucede en quietud. No voy a hablar de esto. Yo hice mi tesis sobre este tipo de trabajos, ahora sigo trabajando ellos, pero me he focalizado más en el estudio de lo que podemos hacer cuando estos objetos entran en erupción. ¿Por qué? Porque algunos de ellos están relativamente cerca, por ejemplo, a un kiloparsec, unos 3.000 años luz, muy cerca, son muy brillantes y podemos estudiar en tiempo real prácticamente lo que le sucede a la materia cuando cae en un agujero negro. Estos objetos evolucionan en escalas de tiempo que van desde los milisegundos hasta los meses. Entonces, digamos, van cambiando constantemente.
Y me voy a centrar en la erupción, una erupción espectacular que tuvimos en el año 2015 de un agujero negro muy peculiar, que es el agujero negro V404 Cygni. Este agujero negro está a 2,4 kiloparsecs, es decir, unos 8.000 años luz más o menos, y había estado en este periodo de quietud durante 26 años. Desde el año 89 estaba en quietud. Y además, este agujero negro es uno de los que tiene el disco de acreción más grande. Es un disco de acreción monstruoso para las escalas en las que nos manejamos aquí. Es decir, que había estado rellenándolo durante 26 años. Y un día cualquiera pues, entró en erupción y realmente fue espectacular. Tanto en aquí esto, por ejemplo, pasó de tener, estos son 30 veces el CRAP, a varios milicraps, y podéis ver aquí, estos son fogonazos en rayos X y en radio que estuvo dando durante 12 días. Por ejemplo, durante los primeros 4 días, Fermi, que es esta misión de rayos gamma que detecta también gamma ray bars, se disparó unas 20 veces pensando que V404 Cygni era un gamma ray burst. O sea, realmente fue extremo. Y nosotros tuvimos la suerte de observarlo desde La Palma, con el Gran Telescopio Canarias, y al ser una fuente brillante y el telescopio es muy grande, pudimos tomar imágenes de muchísima calidad. Y publicamos el resultado en Nature, porque lo que encontramos es un nuevo ingrediente a todo este proceso de acreción. Y lo hicimos usando espectros. Los espectros es una fuente, para los que trabajamos en el espectro electromagnético, es una fuente inagotable de información, porque va más allá de lo que es de medir el flujo de luz que nos llega en un momento dado. Si no podemos esta luz separarla en colores de manera muy, muy, muy fina, de tal manera que podemos ver cada pequeño color o cada longitud de onda, ver qué hace y a qué velocidad se mueve. Entonces, típicamente, este es el espectro. Bueno, esto es un espectro bastante espectacular, pero vamos, un espectro que tiene un objeto que está activo, ¿no? Pues tenemos el continuo y diferentes líneas de emisión, que pueden ser muy potentes, como en este caso es H-alfa, una línea de hidrógeno, pero de vez en cuando también podemos ver perfiles muy característicos, en este caso, donde combinan emisión y absorción, y en este caso son perfiles que llamamos perfiles de tipo P Cygni, que fueron vistos por primera vez en la estrella supergigante P Cygni. Y estos perfiles nos dicen que hay un viento, o sea, esta absorción se produce a consecuencia de que hay un viento, de que hay material dejando el sistema a una velocidad que está indicada por, digamos, cuando esta absorción llega al continuo. Entonces, en este objeto, lo que vimos es que existían estos vientos, y no solo eso, al evolucionar las líneas pudimos ver que la cantidad de masa que está involucrada en ese viento es superior incluso a la que se acreta, o sea, que representan un problema o un mecanismo para estabilizar los discos de acreción, ¿no? Es un ingrediente que tiene una importancia enorme a la hora de entender qué le sucede a la materia cuando cae en torno a un agujero negro. Entonces, aprendimos básicamente que los discos, los sistemas no lucen así, sino realmente lucen así, o quizás así. De hecho, tenemos ahora casos extremos en el que el viento es capaz de oscurecer objetos casi completamente, y no los vemos en rayos X ya, y solo los vemos en el infrarrojo, solo vemos este viento en el infrarrojo. Y por supuesto, estos son movies, ¿no? Son muy bonitas, pero al final de la película, lo que nos interesa es entender el balance energético y el balance de masas que suceden. Es decir, nos interesa crear gráficos como este, ¿no? En el que podemos decir dónde se va la energía. Es decir, nosotros al agujero negro le lanzamos un montón de masa y lo convierte en energía. ¿Dónde se va esa energía? Si se va como radiación, esto es radiación en un momento en concreto de la erupción, esta radiación en otro momento en concreto de la erupción, o esta es energía cinética que se va a impulsar esos jets, esos chorros de los que hablaba antes, ¿no? Los vientos solo van a 3.000 kilómetros por segundo, es decir, un 1% de la velocidad de la luz, o sea, no son particularmente extremos. Sin embargo, en el equilibrio de masas, como veis aquí, se llevan la mayor parte. Es decir, los vientos pueden ser muy importantes a la hora de ver cómo tenemos un disco estable
y cómo este proceso de la creación funciona. Es decir, no solo hay material cayendo hacia el agujero negro, sino parte inherente en este proceso es gran cantidad de material que es expulsado. Y de hecho, el mejor modelo que describe los discos de acreción es el Sakura Sunyave, es un artículo que tiene, me parece que más de 10.000 citas, cumple ahora 50 años. Y la semana que viene tenemos una conferencia para celebrarlo y para hablar de ese tipo de cosas. Y mi trabajo es hablar de lo que llamemos, por ejemplo, de todos estos vientos. Por supuesto, hay infinidad de cosas más que podemos hablar, no solo de los agujeros negros y de las estrellas de neutrones, por supuesto, pero sí, incluso de las binarias de rayos X en particular. Pero bueno, el tiempo que tengo es el que tengo y ya lo estoy agotando, de hecho. Simplemente apuntaros que tenemos una sección en un periódico canario que la llamamos La Gaveta de la Astrofísica. Gaveta es cajón en canario. Y está coordinado por una astrofísica, por Adriana de Lorenzo, que quizás muchos conocéis. Y, por ejemplo, ahí, tanto yo como Montserrat Armas, escribimos 2-3 veces al año sobre diferentes aspectos de la acreción en torno a agujeros negros y estrellas de neutrones y enanas blancas también. Entonces, esto está disponible online y os invito a que lo visitéis cuando queráis. Intentamos hacerlo lo más divulgativo e interesante posible. Y con esto acabo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Teo. Pues vamos a iniciar el turno de preguntas. Yo creo que lo mejor es que nos sentemos a la mesa, los conferenciantes Ana y yo. Los micros están encendidos, perfecto. Bueno, pues... Una uña mía exactamente no eres, pero... No, creo que la mía estaba por aquí. Sí. Pues si os parece, iniciamos pues este coloquio con las preguntas que podáis tener en el público. No sé si alguien tiene alguna curiosidad o algo que no ha quedado claro. Adelante. Hola, muchas gracias por las charlas. Bueno, a mí me surgió una duda cuando hablabais ahí de los agujeros negros, estrellas de neutrones. En un agujero negro, la masa, ¿qué contiene la masa, por ejemplo? En una estrella de neutrones, pues son los neutrones y tal. Pero en un agujero negro, o sea, no, supongo que no se sabrá porque es muy difícil de mirarlo, pero ¿hay alguna teoría de cómo está ahí la masa? O sea, porque no creo que sean neutrones y protones como fuera de, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. En principio, todo lo que cruza el horizonte de sucesos está condenado a irse al centro del agujero negro, que es lo que se conoce como singularidad. Entonces, realmente, toda la, déjame llamarlo así, toda la propiedad gravitatoria, toda la masa de ese bicho realmente está concentrada en ese punto. Lo que tienes realmente, te lo puedes imaginar como un punto que tiene un campo gravitatorio que es más potente cerca de ese punto que en el horizonte de sucesos, pero en el horizonte de sucesos sencillamente es donde si cruzas no vuelves, no pasa nada especial. Ahora bien, ¿cuál es el destino de esa materia? ¿En qué se convierte? No lo sabemos. No lo sabemos porque por definición en el centro, en la singularidad, las reglas que rigen el comportamiento de estos cuerpos, las leyes de la física que conocemos, dejan de funcionar. No tienen carácter predictivo. Entonces, salvo que alguien me quiera corregir o haya encontrado algo en los últimos 2 días. Creo que la respuesta corta es que no lo sabemos. Y de hecho casi que estamos destinados a no saberlo, ¿no? Porque casi al cruzar el horizonte de sucesos, una de las cosas que probablemente sucede es que perdemos esa información. Así que no podemos pensar
de una manera, digamos, el límite de la materia conocida es aquello que, digamos, vemos en las estrellas de neutrones, y más allá el estado de la materia no lo conocemos. Tendríamos que tener una nueva física, y la nueva física estaría en la unificación de las fuerzas, en una teoría de gravedad cuántica que nos permita describir lo que le pasa a la materia a escalas microscópicas. Yo sé que hay gente trabajando en esto, pero a un nivel puramente teórico y especulativo, intentando encontrar la forma de unificar las leyes de la física. O sea, lo que podemos decir es que es una singularidad matemática. Y, bueno, la masa es la masa, es masa. Es una propiedad que podemos medir de diferentes maneras, como ellos han demostrado. La podemos medir mediante ondas gravitacionales o gravitatorias, la podemos medir por la interacción simplemente por las órbitas de los cuerpos, y pues no sé si se puede medir desde el punto de vista de los detectores Cherenkov indirectamente, quizá, con modelos, ¿no? Probablemente, no sé. Podemos medir la emisión electromagnética que tiene interaccionando con otros objetos. ¿Sí? Gracias. De acuerdo. Más curiosidades. Venga, adelante. Hola, buenas. Yo dos cositas. Una es qué tipo de detector lleva Virgo, que sé que los otros son interferómetros, pero Virgo nunca me he enterado de qué tipo de detector tiene. Y la segunda, creo que dijisteis que los jets son radiación de sincrotrón. Sí. Eso quiere decir que los agujeros negros tienen que tener un campo eléctrico gordísimo. Entiendo. Campo magnético. Bueno, electromagnético, Sí. de alguna manera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que lo genera? ¿La rotación del agujero negro? El campo magnético existente en el jet. Vale. El jet realmente de lo que está compuesto es de un plasma, que son partículas cargadas que se mueven a velocidades ultrarrelativistas, y eso ya de por sí genera un campo magnético, un campo electromagnético muy alto. Vale, el jet son realmente protones o protones y electrones que se mueven a velocidades ultrarrelativistas. Pero, a ver, yo entiendo que el jet en sí genera un campo electromagnético, pero ¿qué impulsa el jet? Sí. El mecanismo de lanzamiento de jet es un problema abierto todavía. O sea, es un problema que no tiene solución. Si pregunta exactamente una simulación que te diga los jets se lanzan así, esa simulación todavía no existe. Lo que sabemos es que hay electrones ultrarrelativistas, porque lo vemos también de otras maneras. Sabemos que producen inverse Compton, por ejemplo. Y lo que creemos que sucede es que estos jets están claramente relacionados con ciertos estadios de la acreción, ¿no? De este material que gira a velocidades cercanas a la de la luz. Y este material sí lleva campo magnético, es carga que se mueve, y pensamos que es ese material el que crea ese campo magnético. No, digamos, no el agujero negro, porque no podría escapar de ahí, ¿no? Ahora, ¿qué está detrás del mecanismo jet? Y, por ejemplo, ¿cómo se relaciona? Hasta hace poco era muy... Digamos, la gente más o menos se aceptaba el hecho de que ciertos tipos de jets, lo que les da la potencia es son capaces de extraer energía del spin del agujero negro. Y eso cada vez está menos claro. Son preguntas realmente de hoy. O sea, y el mecanismo de lanzamiento de jets, hay 2 o 3 famosos, y se lleva discutiendo mucho tiempo, pero no hay hay diferentes tipos de jets, y algunos se pueden enlazar claramente con unos o con otros, pero no hay una respuesta definitiva. En cuanto a Virgo, es otro interferómetro. Se distingue de los detectores LIGO en que la L es de 3 kilómetros de brazo en vez de 4 kilómetros de brazo. Y eso lo que te provoca es que nominalmente ya ese detector va a ser menos sensible que los otros dos. Porque una cosa que no expliqué en la charla es que el efecto que produce una onda gravitacional no es realmente extender algo una longitud dada,
sino que lo extiende fraccionalmente. Es decir, una onda gravitacional dada te puede provocar un cambio de un porcentaje dado en la longitud de algo. Entonces, cuanto más grande sea tu medida de referencia, más grande va a ser la distorsión que provoque. Entonces, si tienes un detector más pequeño, vas a provocar movimientos más pequeñitos. Y luego, bueno, se distingue un poquito en cómo intentan mitigar el ruido ambiental que compite con las ondas gravitacionales a la hora de provocar distorsiones del detector. Muchas gracias. Nada. Gracias. No sé si tú querías comentar algo más sobre los jets, que te vi. Sí. No, a ver, simplemente por simplificar un poco, era simplemente transformación de energía cinética en qué es lo que impulsa los jets, pues eso es transformación de energía cinética en la impulsión. Después los mecanismos particulares y todo eso pues es más difícil de modelar, digamos. Yo tengo una pregunta para Juan y Teo, lo voy a llevar a mi campo, los rayos gamma. Para Juan, había uno de los casos que me pareció muy interesante que comentabas, que el agujero negro, cuando se desplaza y viene hacia nosotros, podía producir como esa, lo que tú llamabas una llamarada, algo por el estilo. Claro, sí. Eso, bueno, me recordó pues, a los frentes de onda, ¿no? Que después, de los cuales habló Rubén. ¿Esos se han visto, se pueden ver, se esperan en alguna longitud de onda, Sí. quizá rayos gamma? Sí, cercano a las gamma no sé. Yo creo que las detecciones que se han propuesto, están propuestas, no están confirmadas, quiero recordar que son en el visible, más que nada porque te enseñan curvas de rojo, azul y verde. Si se ha observado alguna o no, no sé si te acuerdas del evento este del que dije, ¿y qué hacemos con esto? A la vez que se observó ese evento en ondas gravitacionales, en una zona bastante consistente del cielo, se observó un estallido de estos, un flare. Entonces hubo estudios que dijeron, ostras, no solo la localización en el cielo es muy consistente, sino que también la distancia. Entonces se empezaron a hacer especulaciones de aquí lo que ha pasado es que el agujero negro remanente ha provocado este flare y lo estamos viendo y vamos a empezar a hacer cosas como medir la constante de Hubble y todas estas cosas que puedes hacer cuando tienes ondas y luz. Pasó una cosa muy curiosa, que es que la distancia de referencia que ellos usaron para decir si las dos cosas eran consistentes o no venía de una especie de medida temprana que nosotros damos. Pero en esa medida faltaba ciertos elementos físicos, como si el sistema precesa o no y este tipo de cosas. Realmente resulta que el par de agujeros negros está 5 veces más lejos de lo que esta gente necesitaba. Entonces, de momento, esa coincidencia no se sostiene demasiado. Y luego hay otros, creo recordar, no quiero decirlo mal porque los estoy estudiando yo además, creo que hay algo así como 12 flares para intentar reconciliarlos con 7 ondas gravitacionales. Está así un poco la cosa. Pero no hay ningún análisis de momento que te diga pues son o no son. Y para ti, Teo, en el sistema, en V404, que hablabas de ese viento tan fuerte que parece que casi opaca el jet, las binarias de rayos X también se observan en rayos gamma, pero son realmente difíciles de observar, sobre todo a muy altas energías. Tenemos ciclos X1 y basta. De hecho, V404 no se detectó. ¿Puede ser precisamente por culpa de este viento de infrarrojo, quizá puede opacar los rayos gamma, interactuar con los rayos gamma a lo mejor de más alta energía que se produzcan en el jet y evitar que nos llegue? Lo cierto es que, digamos, la perspectiva de que estos sistemas tienen vientos fuertes es una perspectiva realmente nueva. O sea, no creo que ahora mismo el impacto que se espera en los vientos está más relacionado con propiedades de funcionamiento del disco, es lo que más se discute ahora, que propiedades de ese estilo. La verdad es que yo nunca, no lo había pensado. También el caso en el que realmente es el sistema GRS 1915, que seguro también te suena. En él realmente ahora mismo tenemos el sistema en quietud en rayos X y emitiendo en infrarrojo y en radio como si no hubiera mañana. O sea, entonces es una perspectiva de estos nuevos, digamos, esto es hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces, no sé si eso se ha considerado. Yo pensaría que
que no, que los rayos gamma deberían de ser capaces de escapar de ahí, ¿no? Pero habría que echar los números bien echados. Sí. Gracias. ¿Alguna cuestión más en la sala? Bueno, pues entonces vamos a hablar un poco abrir el debate. A mí lo que me ha fascinado de este ciclo de conferencias es pues las diferentes perspectivas que dais de fenómenos, bueno, que en algún caso necesitan ser un poco más extremos, en otros casos pues no tanto, pero ahí está, ¿no? Son objetos compactos que podemos detectar por la emisión de ondas gravitacionales, los podemos detectar algunas veces por las órbitas de objetos que tienen a su alrededor. Gaia lo está haciendo, está detectando agujeros negros de masa estelar en nuestra galaxia y muy cerca de nosotros. Y pues sabemos que hay procesos de alta energía vinculados a estos objetos, cuando sobre todo interaccionan con fuentes próximas, ¿no? Yo me pregunto, ¿hay alguna forma de combinar la visión que viene de campos quizá inicialmente separados, ¿no? Para complementar la caracterización de un sistema binario de este tipo o, por ejemplo, confirmar las masas mediante medidas diferentes? Si eso se ha podido hacer o si lo veis factible en el futuro. Bueno, esto se ha empezado a hacer ya con las estrellas de neutrones, ¿no? Por ejemplo, con la que mostré, hay una estimación de lo que es cómo de inclinado está el sistema respecto a ti, que está basada en ondas gravitacionales, y eso te permite restringir más o menos a qué distancia está. Pero luego tú, una vez tienes modelos teóricos de cuál es a qué dirección se emite el jet y qué otro tipo de emisión electromagnética ves, y consigues ver esa parte de esa emisión electromagnética, puedes ayudar a reducir, por ejemplo, la inclinación que estimas que tiene ese sistema, medir mejor la distancia a la que está, medir mejor la constante de Hubble, constreñir mejor las propiedades de la materia, bueno, lo que se llama la ecuación de estado, y al final todo esto interactúa para tener resultados más precisos. Y, o sea, hay trabajos ya donde se pongan en común ambas expertises. Sí. O sea, por ejemplo, tú, Rubén, ¿colaboras o has pensado colaborar con gente que trabaja en detección de ondas gravitacionales? Nosotros, en general yo creo que sobre lo que estás diciendo, lo más importante es que ahora mismo estamos viendo el inicio de la astrofísica multimensajero. De hecho, lo dijo Juan antes, y de hecho el evento de la fusión de estrellas de neutrones que dijiste que era el primero, nosotros miramos porque pensábamos que había sido el de la detección de un neutrino coincidente con un blazar, y no, es un mes más tarde, justo ahí. Están llegando diferentes mensajeros que están siendo detectados en coincidencia con emisión electromagnética. La emisión electromagnética es luz, los fotones que llevamos detectando desde que Galileo apuntó el telescopio a todos los objetos a los que los apuntó. Y ahora, desde hace 6-7 años, estamos empezando a trabajar tanto con ondas gravitacionales, con la detección de la fusión de las estrellas de neutrones, en el cual nosotros participamos, por ejemplo, no con telescopios Cherenkov, pero sí con el satélite Fermi, como detección también de neutrinos en coincidencia con AGN, con núcleos activos de galaxias, para ver qué tipo de partículas realmente, para decir de manera unívoca qué tipo de partículas se está acelerando allí, porque nosotros hemos detectado en rayos gamma de muy altas energías muchísimos núcleos activos de galaxias, no sabíamos qué tipo de partículas se aceleraban allí. Si detectas un neutrino, sabes de manera unívoca que lo que se acelera allí son protones. Entonces, pues en estos casos estamos colaborando con instrumentos de diferentes mensajeros. Y en cuanto a la colaboración, hay colaboración directa en cuanto a que nosotros recibimos alertas de todos estos
de todos estos observatorios, ellos con ondas gravitacionales no apuntan, sino que todo, les viene todo. También los observatorios de neutrinos igual, todos los neutrinos que llegan son detectados, y en cuanto que se detectan eventos interesantes, lo que hacen es enviarnos alertas a nosotros para que apuntemos nuestros telescopios y escribamos los Es maravilloso porque papers esto es juntos. una nueva forma de hacer astrofísica que está activa desde hace años, que se cuentan con los, con los dedos de las manos, ¿no? Y no solo eso, sino no solo las colaboraciones directas, que bueno, realmente a veces son difíciles porque cada una de estas cosas es fácil decirlas, pero el hacerlas bien exige una expertise muy grande, ¿no? Y hay diferentes grupos, sino el cómo se atacan ahora problemas de maneras, de modos diferentes. Por ejemplo, en mi campo, la detección de ondas gravitatorias ha sido una revolución también para mi campo, porque ahora que las veneras de rayos X, ¿no? Porque ahora tenemos algo con lo que comparar. Y algo con lo que comparar que para nada esperábamos, porque, o sea, si tú ves la distribución de masas galácticas que tenemos, está en 8 en masas solares, el más máximo que hemos medido es 20. La ECO está sacando todo por encima de 20, o sea, el gráfico que ha mostrado él se ve como los agujeros negros electromagnéticos están ahí abajo, pues están entre 4 y 20, y es verdad que el LIGO está sesgado hacia masas altas, ¿no? Estáis pidiendo casi siempre masas altas, probablemente. Más que nada porque su emisión es más potente. Claro, exacto. Pero entonces ya sabemos que la película que estábamos viendo no es toda la película de los agujeros negros estelares, ni mucho menos. Y nadie hablaba de esa posibilidad antes de que esto sucediera. Ahora uno encuentra modelos que te dan masas de finales de agujeros negros altos. Antes esos modelos prácticamente no estaban, porque nadie se pensaba que esto podía ser así. Una de las peleas, pero habitualísimas en mi campo, es la medición del spin, de la rotación de los agujeros negros. Hay diferentes técnicas muy polémicas, casi todas dan valores muy altos, y lo que discutíamos antes en el Coffee Break, que las ondas gravitatorias parecen indicar valores quizás que valores más bajos desde luego son posibles, y de hecho entonces eso también, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me gustó muchísimo, no tiene nada que ver con lo que hago yo, pero que es las cuestiones, por ejemplo, del Pulsar Timing Array, ¿no? Que usar púlsares, o sea, estrellas de neutrones como relojes para medir distorsiones del espacio-tiempo y detectar ondas gravitacionales de muy baja frecuencia, ¿no? Que se especula que pueden tener que ver con agujeros negros supermasivos binarios o incluso ya pues, cuestiones ya de la cosmología, ¿no? O sea, es meter ahí campos, es decir, gente que trabaja en púlsares, que son los que tienen que hacer muy bien el timing, y lo que ellos miden tiene que ver con agujeros negros supermasivos, digamos, el fondo, que hay el fondo de ondas gravitatorias de baja frecuencia que está en todo nosotros, ¿no? El fondo de vibración del espacio-tiempo realmente, que está ahí y que nos dice las fuentes que lo han originado. Es una revolución, sin duda. Totalmente. Un tema frontera, como nuestro ciclo, ¿no? Bien, no sé, quería comentaros, a ver, esta foto, por decirlo de alguna manera, el donut del agujero negro central de nuestra galaxia. ¿Hay forma de sacar más información sobre ese agujero negro de nuestra galaxia que la que nos da esa imagen que proporcionó el Event Horizon Telescope? O sea, el tener eso a vosotros os permite trabajar de alguna manera y dar propiedades físicas que ellos no han podido a lo mejor dar o modelizar, ¿o es algo que no aporta mucho en vuestros campos? Es algo muy mediático, por eso os pregunto, ¿no? Bueno, en mi campo particular, no tanto en agujeros negros, hubo una cosa curiosa, que es que estos colegas que hacen estos estudios sobre estrellas de bosones llegaron a la conclusión de que bueno, la foto que ves, la manera en la que ese objeto está curvando la luz y dando lugar a esa foto, no era del todo incompatible con uno de estos objetos. O sea, tú puedes determinar qué objeto compacto tienes ahí, tanto por la emisión de ondas gravitacionales que tiene cuando se junta con otro, como por el perfil de curvatura que le da la luz. Y bueno, en ese sentido pues fue una cosa un poco así a favor, para darle un poco de bombo a estos objetos exóticos. Ya.
que a mí que me tocase directamente, no más. Yo creo, a nivel por ejemplo, el de nuestra galaxia, a nivel de parámetros fundamentales de lo que conocemos del agujero negro, si bien la imagen es icónica y aparte de un reto tecnológico enorme y que seguramente está abriendo puertas que no sabemos dónde nos van a llevar, que eso es una de las cosas buenas, bueno, ahí, digamos, este era un sistema que estaba bastante resuelto por los trabajos de velocidades reales de estrellas de Gensel y su grupo y Andrea Ghez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los que trabajamos más en dinámica, a mí el ver las curvas de velocidad radial me impacta casi más que el otro, pero digo, bueno, es que eso son leyes de Kepler, ahí ya sabemos lo que hay, ¿no? De todas maneras, no cabe duda que es una imagen icónica y bueno, que lo han hecho en 2 y quizás sea solo el principio, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ojalá. Yo, por mi parte, la verdad es que necesito que el agujero negro se coma algo. Se coma algo. Sí, yo también. Si no, no... Claro. Entonces... A ver, me gustaría un poco que nos contases, Rubén, sobre el futuro de este observatorio CTA, bueno, de telescopio CTA, el CTAO del hemisferio norte y del hemisferio sur. ¿A dónde podéis llegar cuando esto esté terminado? ¿O por qué necesitáis tantos telescopios? ¿Para mejorar la resolución espacial? Me imagino, pero bueno, sí. Cuéntanos. ¿Y para cuándo? Bueno, esa quizá va a ser la más difícil. Bueno, con CTAO lo que, como decía, lo que queremos es incrementar la sensibilidad de los telescopios actuales. Siempre se suele hablar de un factor 10, un orden de magnitud, para conseguir, tanto en sensibilidad como en resoluciones angulares, energéticas, etcétera, etcétera. Lo que queremos es estudiar en mucho más detalle los objetos que conocemos e incrementar la sensibilidad para poder estudiar muchos más objetos, algunos de ellos conocidos, de tipos conocidos, para poder hacer estudios poblacionales y poder estudiar algunos que a día de hoy no podemos detectarlos con la sensibilidad de los telescopios actuales. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos hacer? Pues mejorar los telescopios que ya teníamos, pero sobre todo construir muchos más. Construir muchos más porque la sensibilidad va directamente ligada al número de telescopios que tenemos, por el área de colección que podemos tener con más telescopios, etcétera. Y por eso ahora mismo los arrays que existen, dije que existían 3 en el mundo, uno tiene 2 telescopios, otro 4 y otro 5, y con CTAO vamos a tener 13 en el hemisferio norte y 37 en el hemisferio sur, así que vamos a multiplicar pues prácticamente por 10 el número de telescopios. Y los telescopios son de diferentes tipos porque queremos hacer diferentes ciencias en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. En el hemisferio sur podemos ver el plano galáctico y por tanto necesitamos más telescopios para tener más fotones, para alcanzar energías más altas de las que hemos alcanzado nunca. Y en el hemisferio norte pues estamos más interesados en estudiar ciencia extragaláctica y por tanto necesitamos bajar el umbral de detección de la energía lo máximo posible. La última pregunta con respecto a cuándo, como he dicho, los telescopios que construimos desde aquí, desde España, o que estamos directamente involucrados en la construcción, son los telescopios más grandes, y esos van a estar acabados antes de finales del año que viene. Los siguientes pues vendrán más adelante. No dependen de nosotros, digamos. No tan directamente, de nosotros. Sí. Maravilloso. O sea, el objetivo no es tanto mejorar la resolución espacial, de detectar las fuentes, sino la sensibilidad frente al ruido, quizá.
por un lado la sensibilidad, pero también la mejora de la resolución espacial para ser capaces de estudiar, por ejemplo, la morfología de fuentes. Ahora mismo, por ejemplo, con 2 telescopios es mucho más difícil tener una resolución angular lo suficientemente buena como para estudiar morfología de fuentes. Entonces, en muchas fuentes lo que vemos es un punto en el cielo. Cuando tengamos más telescopios y seamos capaces de estudiar la morfología de la fuente, pues vamos a poder decir, aquí es donde realmente se están acelerando los rayos cósmicos y no en esta parte de la fuente. Y eso es de vital importancia para saber las regiones donde se aceleran los rayos cósmicos. En cuanto a las preguntas a las que queremos responder, puse ahí algunas. Y es que realmente, pues he estado diciendo, los rayos cósmicos se aceleran así, y se aceleran en este tipo de fuentes. Pero como digo, estos son preguntas abiertas para las cuales tenemos respuestas más genéricas, pero queremos ir al detalle porque quizás todo el castillo de naipes que estamos construyendo tengamos que desbaratarlo y construirlo de nuevo. Entiendo. ¿Y vosotros, con los nuevos detectores en el espacio, a dónde vais a poder llegar? Bueno, los detectores terrestres están limitados respecto a qué frecuencias son capaces de detectar. El detector LIGO en particular, por debajo de lo que serían 10 hercios, no es prácticamente ciego porque es muy difícil aislar el detector del propio ruido sísmico de la Tierra. Y entonces ahí vas a tener la señal dominada por eso, nunca vas a ver una onda gravitacional de esa frecuencia. Si quieres evitar esto, pues tienes que escaparte de la Tierra e irte al espacio. En el espacio, pues tienes esa ventaja de que puedes ver pues frecuencias mucho más bajas y eso te lleva a ver como mínimo dos tipos de cosas nuevas, aparte de muchas más. Lo primero son agujeros negros, bueno, pares de agujeros negros mucho más pesados, que emiten una frecuencia mucho más baja de lo que podemos ver aquí. Y lo segundo, una cosa muy interesante que se quiere hacer en el futuro, es lo que existe la astronomía de multimensajeros, pero también de multibanda. Que es decir, hay sistemas que son tales que las órbitas que describen cuando están muy alejados, que son de frecuencia baja, las vas a poder ver con el detector LISA en el espacio, y un par de años después, o el tiempo que toque, la fusión la vas a ver con los detectores terrestres, porque eso tiene mucha más frecuencia. Entonces, esto te permite, por ejemplo, muchas cosas, pero no sé qué comentasteis ahí, se me acaba de... Otra que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, ¿os acordáis esto que os dije que es muy importante avisar a los astrónomos, a la gente que usa telescopios, de, oye, esto va a suceder ahí o esto ha sucedido en ese punto del cielo lo antes que puedas? Y uno de estos eventos que se pueden ver tanto en ondas gravitacionales como en luz, que aún no se ha conseguido ver, son agujeros negros que chocan y el remanente sale disparado a través de un AGN que decías antes, un núcleo galáctico activo, que es muy denso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ojo, tú dices, si yo veo este sistema 3 años, con 3 años de antelación, y soy capaz de decirle a un astrónomo, oye, esto es muy masivo, esto va a salir disparado con esta velocidad, porque lo puedes averiguar ya solo de ver los agujeros negros separados, y va a ir en esta dirección, que es algo que también podrías llegar a decir, pues le puedes decir a esta gente, oye, dentro de 2 años asegúrate que tienes eso mirando ahí, porque a lo mejor te ves un trayazo de estos y podemos pues hacer muchos tipos de ciencia. El problema que tiene LISA es tan sensible, ¿os acordáis que dije antes que la sensibilidad de un detector va con el tamaño que tiene? Los detectores LIGO son de kilómetros. LISA, no quiero decir mal el número, son cientos de miles de kilómetros. Entonces eso va a ser tan sensible que ya no vas a tener un problema de es que la Tierra me produce ruido o el ambiente me produce ruido, es que las propias ondas gravitacionales van a ser un ruido. Vas a estar básicamente observando a la vez todos los agujeros negros, todas las fusiones de agujeros negros que hay en el universo y no las vas a poder distinguir una de otra. Entonces solo vas a poder distinguir aquellas que pues, estén tan cerca o sean tan violentas que sobrepasen lo que hace todo el resto de ellos juntos. Como cuando estás en una discoteca y solo oyes al que tienes aquí, ¿no? Y bueno, por ahí van un poco los tiros con LISA. Entiendo, wow. A nivel de análisis de datos, a mí me parece una pesadilla. Yo llevo mal la teoría, llevo mal la experimentación, me gustan los datos, pero
Es un reto, ¿no? Yo creo que esto aún no se sabe, porque tú cuando haces experimentos de qué voy a poder medir, lo que dices es, vale, asumo que el detector tiene este ruido instrumental, meto una señal falsa en software e intento recuperarla y mido. Bueno, pues puedo determinar que este tipo de bicho tiene 300.000 masas solares y no sé qué, pero no estás teniendo en cuenta cuánto ruido te vas a encontrar de otro tipo de fuentes físicas. De hecho, LISA es también, a los que estudiamos física estelar y objetos compactos, LISA es también muy interesante porque va a ser capaz de ver binarias que son ultracompactas, por ejemplo, binarias se van a ser de hecho las fuentes más fuertes que va a haber LISA, son algunas de las fuentes de calibración, son dos enanas blancas que están orbitando en periodos muy cortos, entonces ellas no se van a fusionar, pero emiten ondas gravitatorias en la frecuencia de LISA, y como en sí no es que emitan ondas gravitatorias muy fuertes, pero es que están tan cerca y de hecho van a ser fuentes de calibración, y va a ser una de las maneras, por ejemplo, de poder medir masas de enanas blancas con precisión, con mucha precisión, ¿no? Nosotros en el grupo tenemos interés en particular en fuentes de ese estilo, en que una de las dos estrellas es una estrella de neutrones que se llaman binarias ultracompactas de rayos X. Entonces ahí se puede hacer una ciencia también muy buena, sobre todo si hay objetos cercanos, entre lo que se pueda medir de manera electromagnética y lo que dé LISA, ¿no? Se pueden resolver sistemas por completo. Quizás obtener la masa de una estrella de neutrones con muchísima precisión en sistemas que pueden ser con estrellas de neutrones masivas, que es uno de los... No hemos hablado de esto, pero es uno de los problemas abiertos, ¿no? ¿Cuál es la masa máxima de una estrella de neutrones? Es un problema abierto de la física fundamental. ¿Cuál es la ecuación de estado? Quiere decir cuál es su relación masa-radio. Esto es una gran pregunta que no conocemos, porque ahora mismo sabemos que pueden llegar hasta las 2 masas solares, porque hemos medido algunas, pero no sabemos si pueden llegar a 2,5, 2,6, 2,7... Y de hecho esto es un problema enorme ya, porque sí, o sea, os han dicho que hay una masa máxima para las estrellas de neutrones, pero también una masa mínima para los agujeros negros, y LIGO ya ha visto algún que otro objeto que está justo en ese gap que queda en medio. Entonces, no se sabe si es una estrella de neutrones mucho más masiva que lo que en principio sabemos que puede ser, un agujero negro menos masivo que no se ha originado por un colapso estelar, o alguna otra cosa exótica. Es el resultado de un merger, ¿no? Que es un 2,8 o algo así, ¿no? 2,8. De hecho, el título del artículo dice fusión de un agujero negro de no sé cuántas masas solares con un objeto de 2,8. Sí, eso es es la pregunta del millón en física, en física nuclear, y es cuál es la ecuación de estado. Y quizás de esta manera lo vamos a poder sacar. Y del objeto que se forma en el merger no se puede deducir cuál es el objeto original. No, porque según... Bueno, tú lo sabes. ¿Repite la pregunta? Del objeto, o sea, del resultado que se forma cuando... Podría llegar a deducirlo. El problema es que cuando estamos hablando de estas masas tan bajas, bueno, tienes un primer problema, que si tú tienes una masa muy baja, el merger realmente no lo ves. Por ejemplo, con la estrella de neutrones lo que ves es el final del inspiral y ahí se acabó. Luego ya lo que es la fusión y toda la maraña de emisión gravitacional que depende de la ecuación de estado. Pues no lo ves porque se emite a otra frecuencia. A eso somos ciegos. Exacto, tiene una frecuencia demasiado alta. Luego tienes otro problema, que es que dices, bueno, vale, vamos a suponer que la masa del sistema es más alta, hay un agujero negro masivo y luego un bichito muy pequeño, un agujero negro, una estrella de neutrones. Tienes básicamente 2 maneras de deducir pues, cuál es el otro objeto. Una es que si no es un agujero negro, si es una estrella de neutrones, ese objeto cuando está aproximándose al agujero negro empieza a deformarse, lo que se llama su deformabilidad tidal. Y entonces eso en principio tiene un efecto en las ondas gravitacionales. Ahora bien, es muy pequeñito y no tenemos sensitividad a día de hoy. Y luego el tercero es que, bueno, en esos casos donde hay un cociente de masas tan alto, lo normal es que el agujero negro se traiga lo que se encuentre y se acabó. No hay realmente una emisión electromagnética que te permita decir, eso lo puedes conseguir en determinados casos. O sea, por lo que veo, las observaciones están produciendo resultados importantes, pero también planteando muchas preguntas, ¿no? Y la interpretación sí, eso es lo muy divertido. complicada. Sí, es lo divertido. O sea, que aquí hay un campo de trabajo para
pues los nuevos astrónomos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué papel juegan las técnicas computacionales? O sea, ¿hasta qué punto dependéis de poder de cálculo y de modelos o de análisis de datos? Contadme. Rubén. Yo soy el coordinador de software del telescopio, de este primer telescopio que hemos hecho y es una auténtica pesadilla. No solo el análisis de los datos, sino también un problema muy grande del que no se habla tanto es del volumen de los datos. ¿Dónde guardamos todo esto? ¿Dónde meterlos? Nos pasa con Gaia, no sé lo que vamos a hacer. Sí, imagino que vosotros también tenéis... nosotros realmente es que vamos a tener que tirar muchos datos porque es imposible que guardemos todos. Ya con un telescopio estamos teniendo problemas cuando tengamos en el hemisferio norte 14 y en el hemisferio sur 37 va a ser absolutamente imposible. Así que... O sea que el procesado inmediato es fundamental, ¿no? Sacarle toda la información antes de decidir lo que se puede tirar. Efectivamente, pero está el miedo de que alguien venga dentro de 15 años y diga, pues se me ha ocurrido esta gran idea de premio Nobel y solo se puede testear con los datos que habéis tirado. Ese es un gran miedo, que tenemos, pero por desgracia, pues... Sí, ¿Se podrían usar los detectores antiguos para, por ejemplo, captar el ruido y restarlo a los detectores modernos, más modernos? ¿Te refieres a ondas gravitacionales? ¿Perdón? Sí, por ejemplo. El problema es que cada detector tiene su propio ruido. O sea, las fuentes de ruido, que más que menos son las mismas. El problema es que unos detectores las mitigan mejor y otras peor. Entonces, entiendo que no. Cada detector tiene lo que se llama una curva de ruido característica. Tú rediseñas el detector y vas a tener un ruido completamente distinto. Lo podrías usar... Usas a veces los detectores, no se usan para eso, pero a veces, por darte un ejemplo, se usan para detectar ciertos tipos de ruido, como por ejemplo algún tsunami o algún terremoto. Sí que ha provocado señal, se ha visto en algún detector de ondas gravitacionales, pero no es algo que vayas a usar luego para decir, oye, es que esto es ruido. Ya. Lo que sí usamos, la intuición es buena, lo que sí usamos es un detector, dos detectores que estén a la vez. Uno se usa un poco como la referencia del otro. Un requerimiento que... Vamos a ver, tú puedes llegar a tener algo que parece una onda gravitacional en tu detector, porque al final viste que son unas sinusoides que pueden reproducirse con que yo le dé una patada al detector. El problema es que si tienes dos y los dos ven lo mismo, la probabilidad de que veas exactamente la misma señal en los dos detectores terrestres a la vez, bueno, con un cierto delay, y que eso se corresponda con una cosa aleatoria que ha pasado en cada uno de los dos sitios al mismo tiempo es extremadamente baja. Entonces, cuando ves las dos a la vez, lo más probable es que sea algo que viene del cielo y que ha impactado a los dos. Pero bueno, teniendo tu pregunta, usar detectores pasados... A ver, os vais a reír, pero es que es lo que hacen los teléfonos con la cancelación de ruido. Tienen dos micrófonos y... Pero son simultáneos. Restan uno del otro. Son simultáneos, este es en el caso más o menos que te he dicho ahora. O los auriculares con cancelación de ruido. Era una idea. Pero te das cuenta de que son simultáneos. Entonces es un poco como usar, pues eso, Hanford y Virgo y que vean lo mismo. Claro, es que solo para añadir con respecto al ruido, cuando hacemos un detector de lo que sea que es más sensible y el ruido nuevo que tenemos es originado por eventos reales, no por una fuente de ruido electrónico o lo que sea, sino por eventos reales como las ondas gravitacionales que van a ser el ruido de LISA. La cuestión es que los detectores antiguos no eran sensibles a esos eventos. Entonces son los únicos que son capaces, los nuevos son los únicos que son capaces de medir esas señales. Gracias. Tenemos aquí una pregunta del público online. Dice,
Benigno González. Buenas tardes. Me gustaría conocer qué se sabe sobre el origen de los agujeros negros supermasivos situados en los centros galácticos. No sé si alguien se anima a dar una respuesta a esta pregunta que es... ¿Animarme? Venga. Pues es un problema el origen de los agujeros negros supermasivos, las famosas semillas de agujeros negros. ¿Por qué? Porque desde luego que para los agujeros negros en el centro de las galaxias tienen entre 1 millón y 1.000 millones de masas solares. Entonces, por el mecanismo habitual de los agujeros negros de masa estelar, sumándolos es muy difícil llegar hasta ahí. Entonces, podríamos hablar de que podría haber habido agujeros negros primordiales. No, seguro que probablemente los hubo. Al formar el universo se podían haber formado mucho más masivos. Pero aún así, por ejemplo, las imágenes del telescopio James Webb nos muestran como ya en el universo temprano teníamos agujeros negros que ya tenían esas masas, tenían 10 a la 8, o sea, 1.000 millones de masas solares, ya en aquel momento, ¿no? Otro mecanismo es el decir, bueno, que como los agujeros negros se tragan todo el material que tienen alrededor, que crecen con ese material, ¿no? Pero, por ejemplo, estas imágenes muestran como que eso sucedía ya en el universo temprano. O sea, en el universo temprano ya teníamos agujeros negros de 1.000 masas solares, de 1.000 millones de masas solares, que estaban tragando al máximo ritmo que se puede tragar, que se llama el límite de Eddington. Aunque ahora mismo producir esas semillas, que la llamamos, que produzcan esos agujeros supermasivos muy pronto en el universo, es un problema abierto, es un problema en el que se dedican muchos recursos de computación, de hecho. Mi compañero de despacho trabaja en eso. Claudio de la Vecchia trabajan en eso, en cómo producir muy temprano agujeros negros lo suficientemente masivos para que se fusionen entre ellos y den lugar a estos agujeros negros enormes. Pero no es un problema fácil. Entiendo. De hecho, también una hipótesis es que la materia oscura, por lo menos en un porcentaje importante, pueda estar constituida por agujeros negros primordiales o agujeros negros, pues quizá también de masa estelar, no lo sé. Sí. Hay varios contraargumentos porque es obvio, ¿no? El pensar, es decir, que la materia oscura son agujeros negros, y esto aparte estaba como medio desechado y con la detección de LIGO se volvió otra vez a hablar de esto, ¿no? Pero yo no estoy muy al día, pero sí leí un par de papers que hablaban de que por restricciones que tienen que ver con lentes gravitatorias, si eso fuera así, veríamos muchísimas más lentes gravitatorias de las que vemos. Y entonces uno tiende a pensar que no es así. En efecto, fue lo que comentaron en las charlas de ayer. Ajá. Bueno, pues no sé si queremos cerrar con algún comentario o alguien quiere dejar un mensaje final concluyente a este trío de charlas. Ana. No sé si es un mensaje concluyente, pero a mí me gustaría hacer una pregunta a los tres ponentes, más de corte social. El tema que tratáis desde vuestras diferentes perspectivas es fascinante y tiene que ver con fenómenos realmente exóticos en muchos casos, que está evolucionando rapidísimo y del que la sociedad, no sé hasta qué punto, tiene la percepción más correcta que se pueda tener. Vosotros los tres tenéis mucha experiencia en charlas de divulgación, no es esta la primera que contáis, ¿no? Entonces, así como cosa general, ¿cómo veis el promedio de comprensión y de percepción a la vez que de interés? De interés está claro, ¿no? De interés social en vuestros temas de trabajo, y la evolución futura de la percepción social, como a veces se llama alfabetización, ¿no? Social, científica, con este tema tan interesante. Si vamos a estar todos al nivel de los avances espectaculares que se esperan en vuestros campos. A lo mejor os pregunto mucho junto, pero bueno, uno de los objetivos fundamentales de cursos como este pues es que realmente tengan también la utilidad de la comprensión social y de la alfabetización científica. Entonces, bueno, si me queréis dar una opinión, pues os lo agradezco. Y no sé si a la sala también le podría parecer interesante
la conclusión que sea, que podamos ir extrayendo de momento. Gracias. Bueno, también podemos aquí repetir una pregunta que seguramente nos habrán hecho mucho. ¿Y todo esto para qué sirve? Bueno, esa la pongo yo siempre cuando pido proyectos, así que la tengo muy entrenada. A ver, no sé si la pregunta va más dirigida en cuanto a la educación de la sociedad o realmente si todo esto que hemos explicado hoy y todo eso puede tener quizá alguna explicación práctica para la sociedad y cercana. Un poquito de todo, la verdad, un poquito de todo. A ver, por ejemplo, bueno, hemos estado, hablo por mi parte en cuanto a las aplicaciones de esto, de lo que he estado hablando. Hemos estado hablando, por ejemplo, del tema de datos, tema de análisis de datos y todo eso, que es ahora mismo también bastante puntero. Nosotros, en particular, lo que hacemos es desarrollar también temas de inteligencia artificial que tienen aplicaciones a día de hoy en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Pero nosotros, por ejemplo, en particular con nuestros telescopios tenemos también el componente de física médica, digamos, con lo que colaboramos con empresas que desarrollan detectores y tecnología que después, hacemos detectores más sensibles que después van a equipar instrumentos, por ejemplo, un escáner PET, que si tienes un detector mucho más sensible, pues te va a detectar un tumor en un estadio mucho menos avanzado y quizás consiga hacer que te salve la vida. Entonces, con respecto a cuál es la contribución a la sociedad, pues digamos, esta parte. Después, con respecto a cómo ve esto la sociedad o cómo yo confío en que particularmente en España nunca lleguemos a ser un país en el que la sociedad esté de acuerdo con que se deje de invertir en investigación básica, porque eso nos haría, según mi opinión, ser una sociedad con muy cortas miras. Pero no sé si en el futuro tendremos que intentar educar a la sociedad para que eso no ocurra, como si está ocurriendo en otros sitios. Bueno, yo creo que en ese sentido el propio atractivo de la investigación básica, o sea, a toda la sociedad le hablas o a los estudiantes de quinto de carrera, bueno, en este caso ya de cuarto, me acabo de sentir muy mayor, les hablas de agujeros negros, bosón de Higgs, todo esto les va a motivar para meterse en programas de doctorado. A lo que voy es que va a ser dentro de esos programas de doctorado donde se equipen con técnicas estadísticas, con técnicas de desarrollo tecnológico, con todo esto, que luego, y yo creo que esto es clave, no todos se van a quedar en la universidad, de hecho la mayoría se irán, pero luego se van a ir a formar parte de lo que es el tejido económico del país y van a aumentar la capacidad de las empresas para hacer cosas, la competitividad, la calidad de las cosas que se hacen. Y creo que no me equivoco si digo que mucha de esa gente no entraría en esos programas de doctorado si tú no les hablas de, oye, que el fin de esto son agujeros negros, supernovas y tal. Si tú les dices curso avanzado de estadística, la mayoría pasan, como pasé yo en mi día. Yo odiaba la estadística y el software, sigo odiando el software, ahora me gusta la estadística. En cuanto a revertir en la sociedad, bueno, están las cosas estas súper trascendentales de las que hablabas, aplicaciones médicas, pero incluso a nivel más mundano, pues todas estas técnicas estadísticas que usamos para buscar ondas gravitacionales o para estimar sus parámetros. Luego, una cosa que no dije es que ahora mismo estoy trabajando en una empresa y que el año pasado estuve pues 4 meses trabajando con el Barça
y ves que las puedes usar allí. O sea, las técnicas de detección de señales las puedes encontrar para hacer scouting de futbolistas. Las técnicas de estimación de parámetros de agujeros negros se usan en marketing. Entonces, y estas son técnicas que seguramente no se llegarían a desarrollar bien si no fueran en un marco científico, porque bueno, ya sabemos el rigor con el que funciona una empresa. Sí, yo creo que la realidad, a veces cuando veo algún titular de periódico, a veces da la sensación de que se piensa como que si se pudieran planificar los descubrimientos. Los descubrimientos no se planifican. O sea, en general la astrofísica, pero en particular esta sesión de hoy va de entender la física más básica que hay. La física y cómo se produce energía, cómo interacciona la materia con la radiación. O sea, son cosas que en el pasado cercano, en el siglo pasado, nos han llevado a la tecnología que tenemos ahora. Y la tecnología que tendremos dentro de 100 años dependerá de lo que comprendamos la física hoy. Y eso yo creo que la gente lo entiende, la gente le motiva, pero tú ves que en general, bueno, pues las naciones que están pensando a décadas vista tienden a invertir en investigación fundamental, porque es que a veces uno piensa que, creo que algunos políticos piensan que dices, oye, mira, descúbreme esto. Ya. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Es cierto. Una vez que tienes un conocimiento grande sobre cómo funcionan las cosas, surgen las ideas y podemos poner 1000 ejemplos de tecnología que dependen, bueno, toda en general depende de la física fundamental, ¿no? Y esto es astrofísica, pero al fin y al cabo se trata de ver cosas que te dicen cómo funciona la física en el universo. Pero bueno, yo creo que estas charlas que habéis hecho el esfuerzo de presentarlas a un nivel divulgativo, ¿no? Partiendo de los fundamentos y de ahí para arriba con un lenguaje normal, pues es fundamental hacerlo, ¿no? Porque la ciencia puntera exige inversión económica importante, ¿no? Y la gente tiene que entender, aunque sea básicamente, la belleza, ¿no? de lo que se busca comprender. Y no es cuestión de soltarles un chorro de fórmulas, ¿no? Tiene que ser una ciencia comprensible para todos, ¿no? Y yo creo que hoy hemos visto ejemplos muy buenos de esto, ¿no? Y en ese sentido, pues os felicito, de verdad. Muchas gracias. Vamos a gracias, acabar aquí. efectivamente. Gracias a todos.